¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Che, encontré ese tema, el de Dada Life. Para que voy a volver a poner la playlist del stream porque si no después queda en cualquier cosa. Ahí va. Había un remix de ese tema de Happy Violence de F Tampa, pero que no está en Spotify y yo lo amo. Me encantaría poder meter temas de YouTube, ¿viste? En el medio, pero me van a bañar el canal. ¿Cómo anda, gente? Che, qué mal que andaron los bichitos hoy. Tipo, tiramos 2 o 3 Battle Royale y se colgaron todos. Ojalá que no se cuelgue todo lo que vamos a hacer hoy. Pero bueno, a ver. Sí, hay un montón de temas que no están en Spotify. Pablo Ramos, muchas gracias por ese super. 2 meses ya. Porque toma el café así. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a ver un poquito de algunas cosas específicas de JavaScript. Otro más, bueno, Santias 3, muchas gracias por ese subcomprime. No sé por qué a veces tarda como unos minutitos. Creo que es el de Prime que tarda. Qué locura de calidad esa cam. Sí, fíjense, me pueden ver todas. Bueno, en realidad mi cara es una imperfección, pero miren las imperfecciones que saca. Em, bueno, ¿en qué estamos? Ah, bueno, hoy vamos a ver algunas cositas de JavaScript. Muy copadas. Falta el icono de estampita, lo vamos a ver. Vamos a ver algunas cosas de JavaScript, pero también hay que hacer un pequeño paréntesis en todo esto. Y capaz no se lo preguntaron en su momento, pero está bueno, tipo, explicarlo. Yo no soy una persona que sepa explicar cosas muy técnicas de manera correcta. O sea, como que cuando yo quiero explicar algo fundamental de programación, no soy muy bueno. Sí, o sea, siempre me pasó. Por eso yo voy más a los ejemplos prácticos, donde nosotros hacemos cosas con ejemplos, hacemos challenge. Entonces, por eso no hago tanto contenido tan introductorio, como vamos a aprender las bases de HTML, CSS y JavaScript. Pero hoy vamos a ver algo bastante fundamental como son los métodos de array. Entonces, una vez que hice el tweet dije, ¿y cómo voy a explicar esto? Porque yo sé que a mí no me sale. Entonces intenté hacer algunos ejemplos para intentar de orientar cómo estos métodos de array, que vamos a ver que no vamos a ver todos los métodos de array, vamos a ver los que al menos yo uso más en mi día a día, cómo los podemos ver representados en tareas o cosas que hacemos todos los días haciendo aplicaciones. Entonces armé una pequeña aplicación, una pequeña introducción y vamos a intentar de hacer todos estos métodos de array con esta aplicación. ¿Sí? No sé cómo va a salir, así que téngame paciencia. Y algo que sí no sé es cuánto tiempo va a durar. O sea, ¿esto puede durar 2 horas o puede durar 15 minutos? Yo no lo sé. La hidratación es un trago de café. Tengo dos. Tengo el agüita y tengo el café. Pero el café tiene hielo. Entonces no sé cuánto va a durar sin. Así que iremos intercalar. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Primero les voy a mostrar. Tenemos la pantalla por acá. Vamos a agrandar un poquito esto. ¿Sí? Y esto es un wishlist, querido Wincy. Ustedes lo verán como el típico y común to-do list o wishlist que hacemos en la mayoría de las aplicaciones o frameworks que aprendemos, donde vamos a hacer donde tenemos un formulario, ¿sí? Con elementos, una cantidad. En este caso es qué tipo de regalo o qué tipo de elemento. Mewtwo! Mewtwo y Jordan, welcome everyone. Here we are talking in Spanish. Hope some of you know how to speak Spanish. Thanks for the ride. Y bueno, volvemos al español. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Thank you everyone. Here we are doing like a small intro in Spanish for JavaScript array methods. Y recién estamos empezando. Hello, hola, everyone. Even if I don't understand, I still watch. Thank you, Mitru. Thank you. Bueno, entonces tenemos este pequeño to-do list donde tenemos un producto, tenemos una cantidad y tenemos qué tipo de regalo es que tenemos en nuestra lista. Si es algo que nosotros queremos comprar, si es algo que compramos o algo que eventualmente cancelamos. ¿Sí? Muchísimas gracias por el ride.
Entonces, nada de esta aplicación está funcionando. O sea, si yo quiero tocar alguno de estos cosas o cambiar algo de esto, nada funciona. ¿Sí? Me acabo de dar cuenta que tampoco que no tenemos el precio, así que también lo vamos a arreglar. Cosas que pueden pasar. Spanish sound way better than English anyways. Sí, mejor que mi inglés seguramente va a sonar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esta aplicación, que la tenemos acá, pero nada de esto está funcionando. O sea, tenemos que implementar todo. Lo bueno de esto es que todas las cosas que nosotros tenemos que implementar hoy las vamos a implementar usando array methods. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esto acá, vamos a poner esto acá, esto por ahora lo vamos a cerrar. Y antes de pasar a ver cómo es que vamos a implementar estas cosas, vamos a pasar vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los array methods en general, o sea, lo que son los arrays en general. ¿Sí? Repito, no soy una persona que sepa explicar muy bien estos temas, así que si les quedan dudas o algo, pueden preguntar. Hola a toda la gente del chat, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, or if you have any questions, pueden usar signo de admiración Q, your question, y me va a aparecer a mí acá abajo para que yo haga esto. Hi all, your question. Así que si tienen preguntas, háganlas ahí, así después yo puedo pasar al costado. ¿Sí? Bueno, entonces, este repositorio va a estar y ya está subido en GitHub, por si lo quieren ver, donde vamos a tener una pequeña intro de arrays. Entonces, los arrays en JavaScript, y imagino que en otros lenguajes también, creo que hay algunas implementaciones diferentes en otros lenguajes, son elementos que sirven para almacenar listas. ¿Sí? Algo como esto, o sea, declaramos un array con, en este caso, 3 elementos que son un string, cada uno. ¿Sí? Estas listas pueden almacenar cualquier tipo de dato y no todos los elementos de ese array tienen por qué ser del mismo tipo. O sea, tranquilamente podríamos declarar un array que tenga diferentes tipos entre los elementos. Y cualquier tipo significa cualquier tipo, por ende podemos tener diferentes arrays o arrays nesteados adentro de nuestro array. Si tipo le puse un array a tu array y cosas así. El array del por qué. Sí, exactamente. Podríamos tener cualquier cosa ahí adentro. ¿Sí? Para poder acceder a esos elementos, nosotros podemos acceder vía el índice de ese array. O sea, nosotros tenemos un array que todos los arrays inician desde el índice 0. Entonces, si tenemos un array que es 0, 1 y 2 y hacemos array corchetes 1, vamos a poder acceder al elemento que está en el índice 1. ¿Sí? Y de la misma manera podemos modificar los arrays por índice también. O sea, podemos tener acceso a este valor si hacemos referencia a este elemento y podemos sobreescribirlo. Entonces, cada vez que veamos el name_array, ahora vamos a tener 0, 1 y 2 porque modificamos el array de índice 1 con la palabra 1. ¿Sí? Y los arrays poseen numerosas propiedades y métodos que podemos usar para interactuar con ellos. Por ejemplo, una de las propiedades que más usamos en los arrays es la propiedad .length, que nos devuelve cuántos elementos hay dentro de ese array. Y capaz alguno de los métodos más conocidos para los arrays es for_each, que nos permite pasar una función como parámetro y esa función se va a ejecutar una vez por cada elemento que tengamos dentro de ese array. Entonces, en este caso estamos ejecutando una función que muestra un console log con el texto número 2 puntos y el valor del elemento que tengamos ahí. What about the ñes? Ay, perdón, me estoy perdiendo algunas cosas. Bueno, algunos de estos métodos se suelen usar para modificar u obtener copias del array. Sí, que no es lo mismo y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Los métodos que modifican el array original se los llaman métodos mutables y algunos de los métodos mutables más conocidos pueden ser capaz push o shift. ¿Sí? Dando que nosotros tenemos un array, por ejemplo, un array de 1, 2 y 3, si le hacemos mutable array.push 4 y después le hacemos un mutable array.shift, vamos a ver que el array original, en este caso mutable array, se le agregó un elemento al final y se le sacó el primer elemento. ¿Sí? Por eso nos devuelve que mutable array tiene 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora, los métodos que devuelven una copia modificada sin modificar el array original se los llaman métodos inmutables. ¿Sí? Entonces, dado que tenemos un array llamado immutable array que tiene 1, 2, 3, podemos usar un método, por ejemplo concat, para agregar un elemento 4 de la misma manera que lo habíamos hecho con push, pero esto va a devolver un array final, un array nuevo, entonces nos guardamos lo que esto va a devolver en una variable nueva.
Y hacemos lo mismo, ¿sí? Con una variable shifted array, donde hacemos immutable array.slice1. Cabe destacar que las implementaciones de push, concat, shift y slice no son iguales, pero en este caso están haciendo exactamente lo mismo. O sea, nos están agregando un elemento al final y nos están sacando el primer elemento. Pero si nosotros logueamos esto y vemos immutable array, que era nuestro array original sigue siendo 1, 2, 3. ¿Sí? Por ende, no modificó nuestro array original. Mientras que concatenated array tiene el array original más un elemento al final de todo, y shifted array tiene el array original sin el primer elemento. ¿Sí? Entonces, la decisión de qué métodos vamos a usar, ¿sí?, va a quedar en cada una de las necesidades que tenga el proyecto a la hora de tener que manipular estos datos. En este ejercicio específico, que es el que vamos a ver en un chatito, que es este toolist, estamos usando React y en React se recomienda no modificar, o sea, no mutar los objetos, porque generalmente los objetos que vamos a querer mutar van a ser elementos del estado, ¿sí?, variables del estado. Y las variables del estado no se deberían mutar porque podrían interferir con el resultado que nosotros queremos lograr, ¿sí? React hace un montón de cosas internamente. Si nosotros mutamos un estado, ¿sí?, React no va a renderizarse o no va a hacer las cosas que debería hacer o que nosotros esperamos que haga, ¿sí? React siempre va a hacer lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que puede ser que lo que va a hacer no es lo que nosotros queríamos, ¿sí? En resumen, vamos a intentar usar siempre en React métodos que no muten el array original. Por eso hoy nos vamos a centrar en ver algunos de estos métodos, como pueden ser concat, filter, map, reduce o sum. ¿Sí? Muchas gracias. Mi flaco. Muchas gracias. Saben que llegó Ingrid y me asusté porque escuché ruido y no sabía qué era. Bien. Seguimos con la programación en Plot. Bueno, entonces ahora que ya tenemos esto, vamos a venir acá y vamos a volver a ver nuestra aplicación. Nuestra aplicación, que como decía antes, me olvidé de agregarle un input para el precio, que lo vamos a hacer pronto. Tenemos un título, o sea, va a ser un wishlist, algo así como un toolist, donde tenemos elementos, la cantidad, qué tipo de premio es, y un botón de borrar y de agregar ítem. Nada de esto funciona, ¿sí? Pero vamos a implementar todas estas funcionalidades en nuestra aplicación usando array methods, ¿sí? Entonces, tenemos algunos métodos. Y si me quieres cerrar ahí con eso. Hey, muchas gracias por esos subs. Wichos80 y Christian Hill. Y muchas gracias por ese hype train al que estamos llegando. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por algunas de las funcionalidades. Como les digo, yo esto no lo preparé prácticamente nada, así que lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo cómo sale mientras lo vamos implementando. Tenemos acá esta aplicación. En este caso tenemos un elemento solo, o sea, acá vamos a ir mostrando diferentes elementos en tanto se vayan agregando a nuestra lista. En este caso yo tengo una cámara digital hardcodeada y vamos a poner algo así como ID1 y vamos a ponerle televisión con un precio de 200. Miren, hasta agregué el precio al estado y no lo mostré en cosas. Con dos elementos y estado de bot, como que me lo compré. ¿Sí? Entonces esto se va a ir mostrando en pantalla. El problema es que, como les decía, nada de esto funciona, ni el delete ni el edit. Entonces, no nos vamos a preocupar por la implementación en React. O sea, ¿cómo vamos a tener que hacer esto en React? Yo ya tengo todas las funciones creadas y todo, solamente que vamos a ver que dice should implement, porque nada de esto está implementado, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si empezamos, por ejemplo, con la función de addItem? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vengamos acá y tocamos el botón de addItem, que acá está, se va a ejecutar una función handled. Y esa función handled lo que va a tener que hacer es agarrar todos los elementos que nosotros tenemos en ese array y concatenar un elemento nuevo, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Dos Bakil, muchísimas gracias. Entonces, vamos a agarrar. En este caso, tenemos esta variable items o items que vale todos los elementos que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a hacer un console de items. Cuando nosotros ejecutamos esto, vamos a mostrar acá abajo la consola.
¿sí? Cuando yo toco add item, vemos que acá tenemos un array con 2 elementos, ¿sí? Que tienen cámara digital y televisión, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es agregar un elemento nuevo ahí para que se me muestren en pantalla 3 elementos de lo que yo quiero. Como no tenemos un formulario para elegir el nombre y además todo esto son inputs y entonces lo podemos cambiar fácil, vamos a agregar un elemento hardcodeado y después los otros métodos se van a encargar de actualizar los valores de eso. Entonces, nosotros vimos ya que tenemos este método de array method concat, que es un método que no muta el array original y que nos permite obtener un array nuevo, ¿sí? Con los elementos que nosotros querramos concatenar. En este caso está usando un array, pero nosotros vamos a usar un string, o sea que si tenemos un array 1 y le concatenamos un string nuevo, ponele, acá hacemos un concat de D y corremos, array 3 va a ser A, B, C y D. Entonces vamos a usar ese método que vimos recién que es concat. Entonces, a items le vamos a concatenar un objeto. Nosotros vemos que el objeto este tiene un ID, tiene un name, un price, un count y un status. Así que vamos a básicamente hacer esto. Y el ID, yo tengo una variable acá, ¿sí? También otro paréntesis, hay cosas que vamos a hacer acá que en React o a nivel de aplicaciones capaz no son las mejores prácticas, pero en estos casos no nos importa lo que vayamos a hacer en React, sino que vamos a centrarnos en aprender o practicar estos array methods. Así que no se fijen mucho en cómo están las cosas, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es decirle, agregamos un elemento que tenga un más ID, key, perdón, se llama. Y el nombre va a ser un string vacío, el precio va a ser 0, el count va a ser 1 y inicialmente va a tener un wish, ¿sí? Recuerden que si tienen preguntas, usen signo de admiración Q más la pregunta, tipo, sí, para que a mí me aparezca en el programita para después mostrarlo así. ¿Puedes explicar arrays en TypeScript después? Sí, podemos ver algún detallito. Acá estamos usando TypeScript. Entonces, ¿qué método utilizarías para vaciar un array? Yo vi el stream de Midu, gente, no me van a cagar. Así que nada. No es una pregunta que hubiese sabido sin haber visto el stream de Midu. Igual. ¿Sería bueno que dejaras ese readme? Está muy bueno. Sí, va a estar ese readme y ya está subido. What's the URL of the repo? Es algo bueno, no lo puse, mala mía. ¿Sí? Está en Gonzi. Y si venimos acá, repositories, se los voy a dejar. Array methods se llama. Bien. Y se lo voy a pasar acá. Ok, esto no sé qué decía, pero me lo voy a guardar. Sí, si hicieron preguntas y no las habían destacado, porfa háganlos así. Listo. Es mejor usar el método concat o el array 1. O sea, es medio gusto de cada uno. En este caso vamos a centrarnos en array methods, por eso no vamos a ir a tipos predos. Es mejor usar TypeScript o JS en React.js. A mí me gusta TypeScript, pero es a gusto de cada uno. Bueno, bien, entonces seguimos. Una vez que nosotros hacemos esto, vamos a obtener un elemento nuevo, ¿sí? Sumado a los elementos que ya teníamos. Entonces, si nosotros cliqueamos acá, vamos a ver que se van a ir agregando elementos, ¿sí? Obviamente estos elementos no funcionan, no podemos cambiarlos porque todavía no los implementamos, ¿sí? Pero ya vamos a volver a eso. ¿Sí? Vamos a refrescar para limpiar un poquito todo y ya tenemos nuestra primera función, ¿sí? Llevado a un caso real. O sea, tenemos una aplicación en el que necesitamos agregar elementos a nuestro array y con esto ya lo tenemos funcionando, ¿sí? Teníamos todos los elementos anteriores y le sumamos un elemento nuevo, sin mutar el array original, ¿sí? Entonces, vamos a la próxima funcionalidad. Cada vez que nosotros querramos escribir algo, esto se debería modificar. Entonces, si vamos a alguno de estos inputs que tenemos acá, o del select, lo que estamos haciendo es llamar a handleEdit, ¿sí? HandleEdit va acá, ustedes querían hacer el spread operator, le estamos diciendo, che, agarrá el elemento que tenía, hacele una modificación, ¿sí? En este caso devolverle el mismo ítem que tenía, pero el name yo quiero que sea lo que estoy escribiendo en el input, y modifícamelo en mi array, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a handleEdit, nosotros tenemos nuestro listado de elementos previos, ¿sí? Nuestro array actual, que siempre va a ser cámara digital y televisión,
y quiero que el elemento que yo le estoy pasando por parámetro se modifique en el array. ¿Sí? Entonces, vamos a usar uno de los métodos que más usamos o que más uso yo cuando estamos trabajando en React, que es .map. ¿Sí? Array method map. Básicamente, array map crea un nuevo array con los resultados de la llamada a la función indicada aplicada a cada uno de esos elementos. No se entiende nada más, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos un array, ¿sí? Que en este caso es nuestro array de ítems, y queremos ejecutar una función por cada elemento que tengamos en ese array, y lo que eso devuelva va a ser nuestro nuevo valor en el estado, en setItems, ¿sí? Entonces vamos a ver eso aplicado cómo funciona. Nosotros tenemos todos los ítems, ¿no? Y sabemos que esto, si hacemos un items.map, vamos a tener un ítem. Y si nosotros hacemos esto, esto se va a ejecutar, pero no va a cambiar nada, ¿sí? Porque estoy devolviendo un array con exactamente el mismo contenido que antes. Entonces, vamos a venir acá. Si yo modifico algo, esto no va a funcionar. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero modificar solamente el elemento en este array, ¿sí? Que tenga el mismo ID que el que yo estoy modificando y que lo actualice totalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Le voy a decir que si el item.id es igual al item.id, o sea, recuerden que -item es el elemento que yo estoy iterando acá en el map. Esto, recuerden, se va a ejecutar una vez por cada elemento en el array. Si el item.id es igual al item ID que yo le estoy pasando por parámetro, ¿sí? Quédate con el ítem que me pasaron por parámetro, y si no, quédate con el elemento acá, ¿sí? O sea, y ejecuta esta función una vez por cada elemento. Si este es el elemento que quiero modificar, usa el elemento que me pasaron por parámetro, y si no, usa el que tenemos acá. Si yo hago esto, ahora funciona correctamente, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo usar un map. Muchas gracias. Lo de Midu hizo un stream sobre preguntas de entrevista, y una le dijeron cómo podía vaciar un array, y él había dicho array igual corchetes, y eso no es vaciar un array, sino que es crear un array nuevo. Entonces nada, explicó diferentes maneras de poder vaciar el mismo array, y esa es todo el contexto. Entonces, ¿se entendió esto? Abajo, Milo. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Es básicamente agarrar y hacer un chequeo, y dependiendo del valor de este chequeo, devolvemos un elemento o el otro, ¿sí? Podemos renombrar este como original item y este como modified item para intentar hacerlo un poco más explicativo. Así se entiende un poquito mejor. Entonces, de esta manera podemos implementar nuestro ID, ¿sí? Chequeando si el ID que tenemos que modificar es el mismo que queremos modificar, podemos elegir devolver lo mismo o devolver un elemento nuevo. Entonces, ahora que nosotros podemos agregar elementos y podemos modificarlos, podemos ir a otras cosas. Emanuel Hodl, muchas gracias. Si no había visto tu sub anterior. ¡Qué genio! Muchísimas gracias. 6 meses además ya del otro. Que voy a sacar el sonido del alert box, porque si no se vuelve una locura. Che, Emanuel, muchísimas gracias por regalar esas subs. Un genio. Háblame si podés después del stream por Twitter o por Discord, así charlamos un poco. Pero de vuelta, millones de gracias por bancar el contenido, ¿sí? Bueno, gente, seguimos. Quedé medio... perdí el hilo. Pero bueno, esto obviamente no pasa todo el tiempo. Para quienes están hace tiempo saben que nada, que no es habitual. Así que gracias. Bueno, entonces, ahora nosotros tenemos la posibilidad de agregar elementos nuevos y la posibilidad de editarlos, pero todavía no podemos borrarlos, ¿sí? Entonces, hasta ahora aprendimos o usamos concat y usamos map. Entonces, cuando nosotros queremos borrar un elemento, no podemos usar concat,
claramente porque no queremos agregar un elemento nuevo. Y tampoco podemos usar map porque map nos devuelve la misma cantidad de elementos que teníamos antes y nosotros queremos devolver en este caso uno menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar otro método de array method filter. Y esto lo que va a hacer es devolver un array nuevo con todos los elementos que cumplen la condición implementada por la función dada. O sea, que básicamente le tenemos que decir algo parecido a esto. Che, si el ID del ítem original es igual al ID del elemento que te pasé, devuelve false porque ese no lo quiero. Y en caso contrario, devuelve true. Entonces todos los elementos que devuelvan true se van a quedar en el array original. Así que vamos a hacer un items.filter, ¿sí? Y a este le vamos a poner original item y vamos a renombrar esto como item to remove. Entonces, si el original item.id es igual al item to remove.id, ¿sí? Yo quiero decirle que esto sea false y si no que sea true. Pero como esto ya sabemos que devuelve un booleano, lo único que voy a hacer es decirle, che, quédate con los elementos cuyo ID no sean igual al que quiero borrar. ¿Sí? Si yo guardo esto y vengo acá y borro, ¿sí? Se me borran los elementos correctamente. ¿Sí? Entonces ahora ya aprendimos concat, aprendimos map y aprendimos filter. ¿Sí? Recuerden hacer todas las preguntas que ustedes tengan con el destacar su mensaje, con el signo de admiración Q, así los revisamos. ¿Sí? Esto no va a durar como un montón, pero la idea es que todas las preguntas que a ustedes les surjan con lo que estamos viendo o con otras cosas, lo podamos ver una vez que terminamos de ver los array methods. ¿Sí? Así que muy importante que dejen todas sus preguntas ahora. ¿Sí? Y algo muy importante, por favor destaquen sus preguntas porque si no, después no las voy a poder ver. Ahí veo todos los agradecimientos por las subs. De vuelta, muy agradecido. Así que ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que decía acá Caro? Gonzi, ¿alguna vez no usas map filter para hacer eso mismo que está mostrando? Porque en ambos casos siempre recorre el array entero. Pero ¿te pasó a necesitar usar otra forma? Sí, hay un montón de maneras en las que podés hacer para no recorrer el array entero. Como bien dice Caro, cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Estamos recorriendo el array entero. O sea, imagínense que tenemos 1.000.000 de elementos en items y nuestro elemento que tenemos que borrar es el segundo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a recorrer un montón de elementos cuando en realidad solamente queríamos borrar uno porque sabemos de que nuestro ID se presenta solamente una vez en este array. ¿Sí? Como decía antes, vamos a darnos las facilidades en todo esto. O sea, no vamos a buscar la mejor solución, sino que nos vamos a centrar en aprender las cositas básicas, ¿sí? de estos métodos de array. Pero lo que dice Caro es de verdad y hay muchísimas mejores maneras de hacer todas estas cosas que vamos a hacer. También vamos a hablar del método SAM y el método Every en un ratito y capaz en eso podemos como hablar un poquito de la performance y lo importante que es no recorrer todo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora que tenemos nuestro remove, nuestro add y nuestro edit, tenemos unos elementos más acá abajo que son addItemsValid, donde verificamos que todos los elementos tengan todos los campos correctos. ¿Sí? O sea, tenemos un name, tenemos un quantity, tenemos una cantidad, ¿sí? Un tipo y un precio, que me olvidé de agregar el precio. Déjenme agregar el precio acá. Acá y vamos a darle handle edit y esto en vez del count tiene que ser el price. Muy bien. Y esto es el price. Perfecto. Entonces si yo refresco debería ver todo acá. Bien. Entonces vamos a empezar con este de total. ¿Sí? Y este de total es uno muy, muy importante. ¿Sí? Porque el método que vamos a usar para esto se llama array method reduce. Y es uno de los métodos más poderosos que tenemos dentro de los array methods. O sea, nosotros hasta ahora vimos lo que es concat, vimos lo que es filter, vimos lo que es map y ahora vamos a ver reduce. Y si bien vamos a usar reduce para una cosa, todo lo que nosotros hicimos con los métodos anteriores
también lo podemos usar o hacer con reduce. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace reduce? Ejecuta lo que se llama una función reductora sobre cada elemento de un array, devolviendo como resultado un único valor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros, como en los otros casos, como el de map y el de filter, vamos a tener como parámetro una función. La diferencia es que esta función va a tener uno de sus parámetros, que es lo que se llama el acumulador, que se va a ir pasando entre cada iteración, o sea, entre cada vez que se va a ejecutar nuestra función por cada elemento. Entonces nosotros podemos usar ese acumulador para calcular, para comparar, para hacer un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo vamos a usar ahora? Por eso me gusta esto de poder aplicar los ejemplos, ¿sí? Porque soy muy malo explicando y cuando yo puedo decir, bueno, esto es así, pero ahora lo vamos a usar acá, idealmente ustedes van a ver uno de los casos que tenemos. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos mostrar un total. ¿Sí? Ese total tiene que ser la suma del precio de todos los productos que nosotros tenemos en este estado. ¿Sí? En este caso tenemos una cámara digital de 100 pesos y una televisión de 200 pesos. Entonces nosotros queremos hacer que este total sea una suma de los precios de todo eso. Entonces vamos a hacer un items.reduce y esto, como en los otros casos, recibe una función donde su primer elemento, ¿sí? Su primer parámetro es lo que se llama el acumulador o el ACC de accumulator. El segundo parámetro es el elemento tipo el ítem del array que yo estoy iterando. Y después recibe otros elementos, tipo recibe el array original y recibe el índice, pero esos no los vamos a usar. ¿Sí? Después recibe, bueno, ejecutamos la función con lo que queremos hacer y recibe un valor inicial. ¿Sí? Yo lo que voy a querer devolver acá es un array. ¿Sí? Y yo quiero que accumulator, la primera vez que se ejecute, ¿sí? Sea un número, o sea, accumulator valga 0, porque yo lo que quiero devolver es un 0. Entonces yo a esto le pongo un 0 y ahora, a pesar de que estoy ejecutando un array method, no me va a devolver un otro array como me lo haría map o como me lo haría filter. ¿Sí? En este caso voy a devolver un número. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a saber que la primera iteración accumulator va a valer 0. Entonces voy a hacer return de accumulator, que vale 0, más el item.price. ¿Sí? Entonces, esto vamos a hacer como la cronología. Va a ejecutarse la primera vez, vale 0. Esto se va a ejecutar para cámara digital. El precio de cámara digital es 100, entonces 0 más 100, 100. Y cuando se vaya a ejecutar para televisión, ahora accumulator va a valer 100. Entonces cuando haga 100 más televisión.price, va a valer 300 y el valor final de esto va a ser 300. Entonces yo guardo y ahí lo puedo ver en pantalla. ¿Sí? Entonces, ese valor, ese acumulador que yo me llevo a lo largo de cada una de las iteraciones, lo puedo usar para realmente un montón de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría hacer lo mismo que estoy haciendo con el concat con reduce, porque nosotros sabemos que ese acumulador me lo puedo llevar, entonces podría decirle básicamente que devuelva accumulator más el elemento nuevo. Puedo hacer lo que se me ocurra. ¿Qué significa el status que sea wish y both? Básicamente es tipo, esto es una wishlist, o sea, de cosas que quiero comprar. Entonces en esta lista puedo decir si esto es algo que me quiero comprar o si es algo que ya me compré o algo que no me voy a comprar. ¿Sí? Pero es simplemente estaditos internos. Entonces ahora, ¿sí? Ya tengo mi total implementado y funcionando correctamente. Entonces ya aprendimos accumulator, map, filter y una de las implementaciones para reuse. Y ahí Sebas83 dice algo correcto, que era uno de los próximos pasos, pero lo vamos a hacer ahora porque ya nos cago. No, mentira, está perfecto. ¿Sí? Nosotros tenemos un parámetro acá que es la cantidad de productos. ¿Sí? Que es 1 y en el caso de televisión es 2. Entonces nosotros no queremos simplemente multiplicar el accumulator más el item price, sino que tengo que multiplicarlo por lo que sería el item price por item.count. ¿Sí? Entonces ahora sí yo tengo dos televisiones por 200 pesos, entonces son 400 más 100, 500. ¿Sí? Entonces ahí funciona perfectamente. Y después tenemos esta variable que se llama isValid,
¿sí? Que lo que va a hacer isválida en realidad es fijarse que todos los elementos, ¿sí? tengan los campos requeridos. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar y hacer acá uno de estos métodos. Vamos a usar uno de estos métodos que se llama array method every. ¿Sí? Ahora, no se desesperen, no vamos a usar every al final, pero es importante, no, yo quiero la MDN acá. ¿Sí? Determina si todos los elementos de este array satisfacen una condición. ¿Sí? O sea, yo le voy a pasar también una función, esa función va a tener acceso al valor anterior y yo voy a poder hacer algún cálculo en base a eso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer si items.every, o sea, esto me va a devolver un booleano, o sea, me va a devolver true o false. Si cada elemento, cada item cumple una condición, esto me va a dar true y si no false. Yo le voy a decir if item.name, perdón, voy a ir directamente a hacer return. Item.name, o sea, si tiene nombre y tiene un status y item.count es mayor a 0 y item.price es mayor a 0, este ítem es válido. Y si no, es inválido. Entonces, me va a decir, ¿todos los ítems son válidos? Sí, ¿por qué? Porque todos cumplen. Ahora, si yo le borro el título acá, me va a decir que no. Ahora, acá vamos a tener un poco el caso que decía Caro, y es que nosotros estamos recorriendo con Every cada elemento que tenemos en el array. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tendríamos 1.000.000 de elementos? ¿Sí? Pero sabemos que en el segundo elemento ya hay uno que no cumple. ¿Por qué deberíamos ejecutar esta misma condición para los otros 999.998 elementos? ¿Sí? Entonces, podríamos cambiarlo para que en vez de every use sum, que sum es muy parecido a every, solamente que me dice si en vez de que todos cumplan esa condición, si alguno cumple esa condición. Entonces, podemos cambiarlo y decirle, che, si alguno de estos elementos, que para que me perdí, no tiene name o, ¿cómo era esto? O no tiene status o item.count es menor o igual a 0 o item.price es menor o igual a 0, retorna. Entonces, solamente cambiando un poco la lógica de nuestra función, podemos ahorrarnos muchísima computación innecesaria. ¿Sí? Entonces, si hacemos ahí, y borramos para que la cague en algún lado. Si item sum not item name or not item status or item count menor o igual a 0 o item price igual a 0, ¿no? A ver, se te escapó sí, pero igual esto me debería estar, creo que lo hice al revés, ¿no? Sí. Si alguno de esos elementos daban así, o sea, ahí me da que está mal y ahí me da esto. ¿Sí? Si alguno de estos elementos, item sum, si no tiene o no tiene status o item count, está bien, esto me debería dar is invalid, me faltó. Item count no tiene, no, igual ese no está. Lo que tengo que negar es esto, porque esto me va a dar true si es inválido. Y yo lo que quiero es negar el resultado de item sum. ¿Sí? O sea, yo no quiero, esto me devuelve si es inválido. Yo quiero decirle si no es inválido. O sea, necesito negar lo que me devuelve sum. ¿Sí? Entonces ahora sí. Taca, 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 taca. Entonces ahora, como el primer elemento ya es negativo, ¿sí? El resto de los elementos ni siquiera se va a computar. El sum va a retornar en el primer elemento. ¿Sí? La diferencia del every me decía, che, todos son válidos y en este me está diciendo alguno es inválido. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces con esto tenemos implementado nuestra validación.
acá. Entonces, con este ejemplo sencillo, pudimos aprender cómo en un add voy a necesitar un concat, cómo en un edit voy a necesitar un map, cómo en un delete voy a necesitar un filter, cómo en una validación puedo necesitar un sum, cómo en una suma voy a usar un reduce, ¿sí? Y hay muchísimas de estas funciones que se pueden aplicar a un montón de otras cosas, ¿sí? Reduce, por ejemplo, es una de mis favoritas y se puede usar realmente para todo. Vamos a intentar de mostrar alguno de los usos de reduce que se me ocurre. Este es el mismo readme que está en el repo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que tenemos acá, o vamos a usar el mismo array que tenemos acá. Recuerden dejar sus preguntas, así ahora las revisamos. Las preguntas van con signo de admiración Q. Vamos a guardarnos este array, vamos a ponerlo acá y vamos a decirle const item, ¿sí? Y nos vamos a guardar esto. Entonces, imagínense que nosotros quisiéramos hacer o agrupar, si esto en el futuro se va a poder hacer sin necesidad de usar reduce, pero todavía no estamos en el futuro. Quisiéramos hacer, como dice Caro, un group by, ¿no? Queremos que nos agrupe los elementos en un objeto usando de key el status y que nos meta todos los elementos con ese status ahí. Entonces, imagínense que tenemos acá uno que dice ID2 y que tiene también wish, y esto es celular. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un items.reduce. Vamos a agrandar un poquito esto. Bueno, si me dejara. Vamos a hacer un items.reduce. Y de vuelta, tenemos nuestro accumulator, acá, nuestro item, y nosotros queremos devolver un objeto, ¿sí? Donde el objeto tenga keys como wish y bot, y ahí adentro tenga todos los elementos. Entonces puedo decirle que mi objeto inicial va a ser, por ejemplo, un objeto con wish siendo un array vacío y bot siendo un array vacío. Entonces le voy a decir, agarra y retorna el objeto original de accumulator y en el elemento que sea item.status hace que valga lo que ya tengo en item, en accumulator item.status y concatenale el elemento, ¿sí? Entonces ahora tengo acá un objeto que tiene wish y todos los elementos que tienen status wish. Y ahora tengo uno que dice bot y los elementos que tiene el status bot. Obviamente esto se puede hacer más chiquito todavía porque podemos usar un retorno implícito. Sí, algo así. Y tenemos exactamente el mismo resultado que antes, ¿sí? Me dice que para qué son flat y flatmap. La verdad que no usé mucho flatmap. Me perdí fuerte. Ahí ahora lo volvemos a revisar, ¿sí? Flatmap, flat, perdón, lo que hace es, imagínense que tenemos un nested array acá, en el que tenemos un array y acá adentro tenemos otro array que dice 1, 2 y otro elemento que tiene 3 y 4. Y si nosotros a nested array le hacemos un flat, esto nos va a devolver los elementos sin ese nesteo. Creo que solamente funciona para un nivel, porque si yo acá hago otro 5 y 6, claro, solamente me hace flat de un nivel, ¿sí? No me hace flat de todos los niveles, ¿sí? Entonces flat hace eso. Flatmap, si no me equivoco, te permite decidir qué hacer cuando hay un coso, ¿no? Lo revisé, se ve que en algún momento entré. Return element for... Claro, cuando se encuentra con uno de estos casos, te permite decidir que si devolves un array, te lo mergea con el original. Ok, está bien. La verdad que no me preocupa mucho explicarles capaz esos métodos de array, porque si bien pueden ser útiles para algunos casos, no son capaz tan habituales como estos que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces vamos a volver un poquito a esto que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó acá? Vamos a intentar descomponer este ejemplo en lo que pasó para que se entienda. Yendo a qué es lo que hicimos, tenemos un array de elementos
y estamos devolviendo un grupo, ¿sí? O sea, estamos devolviendo un objeto con keys de diferentes status, o sea, wish y bot, y adentro estamos devolviendo un array con qué elementos tenían wish y con qué elementos tenían bot. Entonces nosotros dijimos que haciendo un reduce podemos devolver cualquier tipo de tipo, ¿sí? Podemos devolver un array, podemos devolver un número, podemos devolver un objeto, ¿sí? Básicamente esta función se va a ejecutar una vez por cada elemento que nosotros tengamos en items. Y tenemos el segundo parámetro que le estamos pasando acá, que es el valor inicial, o sea, el valor del accumulator la primera vez que se ejecute. Entonces nosotros queremos devolver un objeto que tenga, en este caso, WishBot con sus correspondientes elementos adentro. Entonces le estoy diciendo que inicia siendo un objeto con WishBot con array vacíos. Entonces acá, cada vez que esto se ejecute, voy a devolver el objeto que ya tenía, ¿sí? O sea, la primera iteración va a decir, che, yo tengo wish siendo esto y bot siendo esto. Va a venir acá y va a decir, devolveme wish y bot, devolveme esto mismo, pero este corchetes item status se mapea, básicamente imaginemos que el primer elemento es este, ¿no? Entonces se mapea a wish. Entonces esto va a terminar siendo wish. ¿Y qué quiero que valga wish? Bueno, lo que ya valía, que originalmente era un array vacío, pero concatenar este ítem. Entonces va a valer esto, la primera iteración, ¿sí? Entonces cuando llega a la segunda iteración va a ser lo mismo y va a agregar un elemento más a la key del estatus del objeto que estamos iterando, ¿sí? ¿Se entiende un poquito más ahí? Igual ahora voy a ver las preguntas que tiraron, así lo explicamos un poquito más. Se pueden hacer un montón de cosas. A ver, otro. Vamos a imaginar que tenemos estos donde tenemos 100, 250 y 100 y 120 en precio. Y vamos a intentar de obtener el elemento, ¿sí?, cuyo valor sea el más grande, ¿sí?, el que tenga el precio más caro. Entonces vamos a agarrar a esto, se llama items. Sí, acá estoy flasheando, ¿sí?, que si las cosas no salen de una, ténganme paciencia, ¿sí? Vamos a hacer un item reduce y yo voy a querer hacer de vuelta accumulator, ¿sí?, o le vamos a poner the biggest, ¿sí? Y después vamos a tener item y acá originalmente vamos a decirle, bueno, vamos a ponerle el cuerpo a la función y vamos a decirle que vamos a tener nada, un objeto vacío. No, en realidad vamos a decirle item 0, o sea que un objeto vacío. Esta es la improvisación, gente. Entonces, lo que voy a hacer es, si item.price es mayor a the biggest.price, ¿sí?, voy a retornar el ítem nuevo, y si no, voy a retornar el ítem que ya tenía. Perdón, the biggest, el que ya tenía. Entonces, vamos a ver qué devuelve esto. Item.price es mayor a the biggest price, return item. ¿Y por qué me devuelve un array vacío? Un objeto vacío. Item price. ¿Por qué me devuelve un objeto vacío? Me mandé algunas horas. Console log, the biggest y item. The biggest, objeto vacío. Si item.price. Está bien, seguramente porque esto no tiene un price. Price 0. A ver si ahora borro esto. Bien, ahí sí. Yo sabía que tenía que definirle algún valor porque, claro, item.price no va a ser mayor undefined. Por eso. Por eso le quería definir siendo el primer elemento, pero dije no, pero si hago eso se va a comparar el primer elemento 2 veces. Bueno, básicamente me estaba faltando algo. Pero de esta manera yo estoy pudiendo acceder o estoy pudiendo ver cuál es el elemento con mayor valor en este objeto, en este array, usando un reuse. Y otra vez estoy devolviendo un objeto y no estoy devolviendo un array de cosas, ¿sí? También podría implementar un filter, ¿sí? Imagínense que yo tengo una condición. Ponele, quiero que solamente
me queden los elementos que tengan un precio menor a 100. Entonces, vamos a tener acá accumulator, ¿sí? O, bueno, no quiero ponerle item de vuelta, vamos a ponerle accumulator. Y le vamos a decir, si item.price es menor a 100, ¿sí? O menor a 200, vamos a devolver el accumulator que ya teníamos, pero concatenándole el elemento nuevo, y si no, directamente voy a devolver el accumulator. Y acá le tengo que devolver un array. ¿Sí? Entonces acá solamente me devuelve los elementos cuyo precio es menor a 200, que es cámara digital y celular, pero no tenemos la televisión. Entonces ahí implementamos un filter. Ahora, si quisiéramos implementar un map donde le agregamos un, no sé, un display name, ¿sí? Podemos decir return accumulator.concat y mandamos todo el item y le agregamos un display name que sea el nombre, ¿sí? Item.name y entre paréntesis el signo de pesos y item.price. Entonces ahora, además de todo lo que teníamos en el objeto, estamos implementando un map agregándole una propiedad display name con cosas nuevas. ¿Sí? Entonces pudimos implementar un map, podemos implementar un filter, podemos implementar funciones más complejas. ¿Sí? El poder que tenemos con reuse es grandísimo. ¿Sí? Podemos hacer un montón de cosas. Milo, basta. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las preguntas que tienen, a ver si podemos responder algunas. ¿Podrías explicar arrays en TypeScript después? Bueno, viendo un poquito de arrays acá, es que en realidad no es que tenemos arrays en TypeScript. Lo que hacemos en TypeScript es definir tipos para las cosas. En mi caso, ¿sí? Yo estoy definiendo acá que mi estado va a ser un array de objetos y ese objeto va a ser específicamente un item que tiene tipo definido esto. O sea que si yo a esto le defino algo, sarasa dada o dada 1, ¿sí? Simplemente me va a decir, che, la propiedad no existe en eso que vos le dijiste. Entonces, básicamente, cuando nosotros definimos un tipo para algo, sea un array, sea un objeto, lo que sea, tenemos que definir lo que elegimos que iba a tener. ¿Sí? Entonces, no hay mucho más que eso fuera. Es mejor tomar un getElement by ID en un JS, ponerle un EveListen y ponerle un clic en HTML. Soy del bando de Vanilla, pero me gustaría saber si las UI son mucho mardo para codear en archivos JS o TS. La verdad, no soy mucho de hacer aplicaciones en Vanilla.js, entonces no te podría dar una buena respuesta para qué es mejor o no. Cuidado, fan developers, porque me vi métodos de array de MiDev y practicamos métodos de array en JavaScript. Sí, estuvo muy bueno el directo ese de Mido. ¿Podrías explicar el contexto de la pregunta? Ah, bueno, eso ya lo expliqué. ¿Recomendás algún curso o ruta para estar más afilado en TS? Tengo un mini blog post en mi blog, blog.gonzalopozo.com, que habla de TypeScript para React. Bueno, si alguna vez... Ah, esto ya lo expliqué. Medio off theme, pero soy nuevo. ¿Cuál es el theme que usás? Signo de numeración soft y ahí te tira todo. ¿Cómo bindear este front que armas a algo de back? No me refiero a consultas async al API, sino a un desarrollo un poco más híbrido entre generación server-side y full client-side. O lo puedes hacer a mano, o mi recomendación más habitual es usar Next y usas los métodos que te dan Next para ejecutar cosas server-side y te conectas a un server y listo. Si hay algo que todavía no tengo claro, ¿hay alguna diferencia entre map y for each? Sí, hay una diferencia y la diferencia esencial es que for each no devuelve un elemento nuevo, mientras que map sí. O sea, que si nosotros hacemos const nombres de items igual items.map, tenemos el item y devolvemos el item.name, esto, nombres de items, me va a devolver, ¿por qué me lo mostras ahí abajo? Bueno, créeme que acá me muestra los arrays, el array con los nombres. Pero si yo a esto en vez de un map le hago un for each, ¿sí? Esto va a ejecutar una función por cada elemento que tenga el array, pero no me va a devolver nada nuevo. ¿Sí? Así que for each no devuelve nada, map sí nos devuelve. ¿Cómo se le arma un back a esto?
para tener un desarrollo más completo. Por ahora tendríamos un front armado client-side, pero nos falta para ponerlo a andar, ¿no? Sí, puedes usar cualquier servicio que vos consideres. Un servicio que a mí me gusta recomendar bastante es Supabase. Supabase, que es de Open Source Firebase Alternative. Básicamente te da un SDK. Un SDK sería como una librería, con unos métodos muy sencillos. Bueno, con unos métodos muy sencillos que te permiten interactuar con esa base de datos. ¿Sí? Si vamos a la documentación y nos fijamos, por ejemplo, la de React, tenemos métodos como select, que no sé dónde están, .select, acá. Bueno, acá. Await Supabase from y le das el nombre de la base de datos, select, le pasas una query y te devuelve elementos. La verdad, Supabase es muy fácil de usar, simplemente te que instalar el SDK, ponerle 2 keys y ya te funciona todo. Entonces nada, puedes implementar la base de datos o el sistema de almacenado de datos que más te sirve. ¿Sí? Recuerden, para quienes entraron recién, signo de admiración Q y su pregunta para que la revisemos acá. Hijato Mix, muchísimas gracias por esos pictures. ¿Y en qué estaba? Ah, signo de admiración Q, acá tu pregunta y bueno, yo ahí lo puedo revisar mejor. ¿Qué estás usando para darle los estilos a la app? Estoy usando CSS plano. No, la verdad no hice nada. Simplemente tengo un archivo index CSS y reemplacé los estilos de los elementos y con eso llegamos a esta cosa horrible que tenemos acá. ¿Dónde puedo ver el repo? Se los vuelvo a pasar. Debería haberlo configurado. Con sí, y esto se llama Array Methods. ¿Sí? Y se los paso acá de vuelta. ¿Qué significa que el status sea wishy-vote? Bueno, eso ya lo había contestado. Es básicamente el estado de si ya compré el elemento, si lo quiero comprar o si lo cancelé. ¿Qué significa useMemo? Bueno, este stream está más orientado a lo que es práctica de array. useMemo es algo específico de React. Y nosotros, como para explicarlo por arriba, cada vez que modificamos las props o modificamos algún estado de nuestro componente, React vuelve a renderizar nuestro componente. Por ende, todo lo que nosotros tenemos adentro de la función se vuelve a ejecutar. A veces alguna de las operaciones que hacemos, como en este caso hacer un reduce que itera por todos los ítems, puede ser una operación muy costosa, muy costosa a nivel performance o ejecución. Lo que hacemos con useMemo es decirle que solamente ejecute esta computación en el caso de que alguno de los elementos de la array de dependencia, en este caso ítems, haya cambiado. Así que a pesar de que mi componente se renderice un montón de veces porque algún otro estado o alguna otra prop cambió, esta computación se va a ejecutar solamente cuando ítems cambien. No sería return aquí. Eso ya lo dije. useMemo se usa para evitar que una función no se ejecute hasta que sea necesaria, ¿no? ¿Sería el resumen? Sí. Nunca usé useMemo, es como useEffect, pero se ejecuta antes del render y claramente, bueno, no. useMemo tiene una sintaxis parecida a lo que es useEffect, o sea, tiene una función, un callback que se ejecuta en algún momento específico y una array de dependencias. ¿Sí? La diferencia es que useEffect, la idea es usarlo para cuando yo quiero ejecutar efectos, o sea, side effects, cosas que se ejecutan cuando mis dependencias cambian, mientras que useMemo usa el valor que nosotros retornamos para asignarle una variable. Y en este caso, como se usa en cada función, es exactamente lo mismo. O sea, la funcionalidad de useMemo es exactamente lo mismo en todos lados. Muy buen stream, Gonzi. Consulta, ¿vas a dar otro stream revisando perfiles de LinkedIn de nuevo? Sí. No sé cuándo, pero sí. A ver, ¿qué más quedó? Mi mayor duda es saber de alguna estrategia de aplicar cuando yo quiero tomar apuntes de lo que voy aprendiendo, pero apenas abro el notebook o lo que use para anotar, me quedo paralizado sin saber qué anotar, pero eso ya es otra historia. Yo creo que lo mejor que te puede pasar es ponerle, no sé, haces alguna pregunta en el canal Discord o implementaste algo, no es, no es anotarlo apenas te pasa, ¿sí? Porque capaz vos perdés el momentum, estás aprendiendo algo y sacás el note y te perdés, ¿sí? La idea es terminarlo y una vez que llegás a un milestone, una vez que pudiste implementar la función y te funciona y ya te bajó la inspiración, ahí volvés y decís, vamos a leer lo que hice acá, vamos a ver cómo funcionó. Y eso lo documentás y después lo compartís, ¿sí? Esa es mi recomendación.
Que quede grabado, porfi, que tengo que repasar ese revisor para agrupar. Sí, queda todo grabado. Sí, pero igual todas las preguntas que tenga, porfi, déjales acá si las revisamos. ¿Cómo hace stream, gente? Recién llegó. Buenas, Lemon. Y si queremos que se agrupe automáticamente por estatus sin aclarar cuáles son, ¿se puede? Sí, se puede. A ver si no lo perdí todavía. Sí, ya lo perdí. Bueno. Básicamente lo que tenés que hacer es decirle const agrupados igual items.reuse. Decir que es fácil de hacer. Vamos a hacer lo mismo que teníamos antes. Tenemos item. Y acá tenemos esto que estaba en wish y en vote. Y en vote. ¿Sí? Y lo que decíamos era return. Y acá hacíamos accumulator y item.status, dos puntos, accumulator item.status.concat item, ¿no? Algo así. Y hacíamos agrupados y esto nos devolvía todo, ¿sí? Entonces esto lo teníamos así. Vos decías, che, ¿podemos hacer esto pero sin definir esto? Sí, tenés como dos maneras. Una es borrar esto acá y hacer un chequeo acá donde decimos si item status existe, lo concatenamos, pero ves que acá me devuelve undefined para los dos. Entonces tenemos que hacer un safe check acá y decimos si item status existe, le hacemos esto y si no, lo devolvemos con un array vacío. Perdón, como un array con item adentro. Entonces esto ya funciona. Y la otra opción es hacer ese chequeo. Uy, que tocó cualquier cosa. Hacer esa iteración acá, donde en vez de devolver un array vacío, hacemos, tipo, sabiendo que wish y bot son las dos opciones, agarramos y hacemos un item.reuse acá y devolvemos uno por cada elemento. ¿Sí? Lo más safe es hacer lo que habíamos hecho acá, donde haces el safe check en cada uno de los elementos y listo. ¿Se podría generar sin conocer el contenido de status? Bueno, exactamente lo mismo de lo que decíamos. Increíble el reuse, sí. Y si quiero agregar, todos tuvieron la misma pregunta. Si quiero agregar sin conocer el contenido de status, sí, es la misma pregunta. Entonces, nada, de vuelta. Para quienes no lo vieron, acá item status. Si tengo algo así, y si no, devuelvo un array con item. Sí. Entonces ahí funciona sin necesidad de declarar esto acá. Perfecto. Entonces, si nosotros agregamos un elemento nuevo con ID 3 y acá le ponemos chimbote, vamos a tener uno que diga chimbote y que tenga solamente un elemento adentro con el estatus correcto. Bien. Si mañana tendré una entrevista para desarrollador junior, de suerte, estoy bastante nervioso. Bueno, mucha suerte para esa entrevista. El otro día me tocó ordenar en un array primero por frecuencia y de menor a mayor. Ejemplo, array 4, 5, 4, 2, 5, 6, respuesta resultado 2, 6, 4. ¿Se podría hacer solo correcto? No entendí una goma. Primero por frecuencia y de mayor a menor. 4, 5, 4, 2. Ah, tipo, ¿cuántos? Sí, tranquilamente se podría hacer con reuse. Pero no estoy dispuesto a pensar tanto en este momento. ¿Qué pasaría si el valor inicial del reuse no le pasas nada? No funcionaría el acumulador porque el valor inicial es undefined. O sea, lo que va a hacer es que el valor inicial sea undefined. Vos vas a tener que hacer los chequeos correspondientes en tu función por si accumulator te vale undefined. Acá te pregunta, ese soy yo. Tengo un caso donde primero necesito detectar si alguno de los elementos de mi array es compatible con otro array, retornando al final un boolean en caso de que alguno matche. ¿Cuál sería el mejor camino para resolver este problema? Array.sum. ¿Sí? Ese, básicamente le decís, tipo, mi items.sum, vas a leer tu item y vas a decir si item.id igual a lo que yo necesito que sea y eso, o sea, vas a hacer las comparaciones necesarias para cada uno de esos elementos y si alguno no da, bueno, o item.every en su defecto. ¿Qué estrategias usás para que las abstracciones que creas no se vuelvan gigantes e insostenibles? No tomo, generalmente cuando empiezo a hacer las cosas
y digo, qué quilombo. Ahí me doy cuenta de que todo no va a escalar y no va a ser sostenible, pero de vez en cuando hemos hecho algunas que fueron un desastre. Sí, nadie está exento de hacerlo. Y un memo con use callback, ¿cuál recomiendas usar? O sea, se usan para cosas diferentes. En este caso, yo lo que quiero hacer con use memo es devolver un valor ejecutando esto primero. O sea, quiero que total valga el resultado de ejecutar esto. Mientras que use callback logra lo mismo. O sea, solamente me devuelve una referencia nueva a este objeto cuando alguna de las dependencias cambia, pero a nivel función. O sea, por ejemplo, yo tengo acá const actualizar algo y hago use callback y esto quiero que se ejecute cuando tenga items, entonces este items quiero que me haga un console.log de items. ¿Sí? Perdón, es así. Entonces, esta función actualizar algo, yo cada vez que la llame, imagínense que yo agarro y hago acá console.log de actualizar algo y la llamo. Vengo acá, console, vuelvo a ejecutar, bien, y cambio esto, ¿sí? 70, actualizar algo, use callback, console log de items. Ah, claro, porque no devolví una función, esto debería, perdón, ser así, tac. Y eso es lo que me tiene que devolver, ¿no? Ah, sin el punto y com. Ah. Entonces, ahí devuelvo, y esto me devuelve una función que yo después la puedo usar en el lugar que quiero. ¿Sí? Cada vez que yo la ejecute, me va a devolver algo. Bien. Entonces, este undefined que veo es porque, perdón, yo no tenía que hacer esto, tenía que hacer así, para que solamente me logue el valor. Entonces ahí cada vez que cambio me devuelve esto con los valores actualizados. Ven que me devuelve televista, etc. Si yo vengo acá y le saco la dependencia de items, cuando yo refresco, cambio acá televisión a algo más, pero si vengo acá, el name siempre va a ser televisión y nunca se va a actualizar. ¿Sí? Ahí tenemos por qué use callback y eso. Pregunta Stock. ¿Qué estrategia usar para decidir qué data guardar en local storage y cuándo usar una API call trayendo la data cada vez que entra a una pantalla? Por ejemplo, en una toolist guardarlo en local storage si no supera el 100 ítem. La regla ahora con local storage es si vos necesitas que el usuario la use desde otra computadora, sí o no. Si necesitas que entre de diferentes dispositivos y tenga disponible la data, base de datos. Si no, local storage suele estar bien. A ver, recuerden de destacar las preguntas. What extension do you recommend? Or what? Bien, vamos a sacar esto. Excelente. Bien, entonces con eso estamos. Vamos a venir un poquito acá y voy a tomar algo de agua porque ustedes no me mandan hidratación. A ustedes no les interesa mi bienestar. Que solamente les interesa sacar información de JavaScript y de REST. Muy bien ahí. Siendo influenciados. Si en la función total no le pasás valor inicial, 0 igual sigue funcionando. No, no, en la de total no. Abajo, mira. En la de total no va a funcionar porque vamos a volver a Scream. Si nosotros acá intentamos hacer accumulator, o sea, undefined más item price, esto no va a dar, o sea, me va a dar none, si no me equivoco. Guardamos y vengo acá y me va a dar object 400. ¿Sí? Y TypeScript me caga pedos también. Me dice, no podemos hacer las de undefined. Perdón, si no lo defino, originalmente vale el primer elemento, ¿no? A ver, si hago console.log, esto, la primera vez vale el item. En línea 32, sí. La primera vez vale el item si no le defino nada. Siempre me olvido de esas cosas. Entonces, nada, le tenemos que definir 0. Entonces, para el ejemplo que habíamos hecho acá, donde le habíamos definido un price, no lo teníamos que definir nada y funcionaba igual. Sí, no te deja por el timer porque si no me spamean ustedes. No podemos mandar hidratación porque hay que ahorrar coins para la estampita. Me parece bien.
¿Alguna web con ejercicios de algoritmo de práctica en JS? Sí. Pueden usar CodeWars. Sí, muy buena. La usamos un par de veces, donde simplemente vienen acá y vienen, miren, cambiaron la UI. Vienen a Practice y eligen ponerle, vamos a alguna de las más fáciles. Dice Convert a Number, Find a Reminder. Piratas. No sé. No hay que leer mucho. Quiero una más fácil. Solamente quiero mostrarle. Convert a Number to String. Te dice que tenés que volver 1, 2, 3 como string 1, 2, 3. Entonces le das train. Y haces devolverlo como string. Return string the number. Le damos test. Los test pasan. Le damos attempt. Y nuestra función corrió perfectamente. Le damos submit y terminamos la cat. ¿Sí? Obviamente las catas se vuelven más complicadas mientras más bajo es el número. O sea, tenemos las de Q8 y después tenemos las más bajas, tipo 6Q, 5 hasta 1Q, y mientras más bajito el número, más difíciles son. ¿Sí? Y sí, tenemos algún par de cosas, tenemos algún par de streams donde resolvimos catas. Bueno, esta dice, retorna la cantidad de vocales que hay en el siguiente stream. Vamos a considerar A, E, I, O, U como cosas, como vocales. Muchas gracias, Gustavo, por ese cafecito, esos cafecitos. Entonces, nada, acá te dice retornar y podemos usar nuestro querido reduce, ¿sí? Le vamos a hacer punto .reduce y le vamos a decir vowel count. Inicialmente va a valer 0. Y acá le vamos a decir if A, E, I, O, casi, O, U, includes letter, ¿sí? Y letter es el segundo parámetro. Le vamos a decir return accumulator más 1 y si no, return accumulator. Le damos test. Bueno, no pasó. Bubble count reducing data function. ¿Por qué puse bubble count? No, pará. String.split reduce bubble count. Bien. Estaba raro eso. Act is not defined. ¿Por qué? Lo difícil que se me hace codear sin slint. Gente, ustedes no tienen nombre. Bueno, ahí le hacemos attempt y ahí pasaron y ahí terminamos nuestra cata mágica. ¿Sí? Bueno, vuelvo a ver. ¿Cómo me voy por las ramas, gente? CodeWorks hace testing con Jest. Creo que tenés como un montón de framework de testing en los que puedes escribir tus tests. CodeWorks es buena. Otra cosa, hay una extensión de Chrome que se llama 30 Seconds of Knowledge que la configura para que te dé tips de React. Sí, yo la tengo y es muy buena. O sea, si yo abro una pestaña nueva, me dice 30 Seconds of Knowledge y te tira algunos chirimbolitos. Conci pregunta off topic. Estoy en un bootcamp de Dev Full Stack y para la parte de backend nos dan a elegir Java o JavaScript. ¿Cuál escojo? No te podría dar una muy buena respuesta porque yo no sé Java y sé JavaScript. Entonces siempre te voy a decir JavaScript, o por lo menos te podría decir capaz que si tu idea es hacer web en general, creería que JavaScript es más usado. Pero de vuelta, no es una respuesta como muy pensante. Pero bueno. ¿Quedó alguna pregunta que no hayamos visto, gente? Porque capaz se me pasó. ¿Saben que tampoco le pregunté a los sponsors qué íbamos a sortear hoy? O sea, sé que tenemos la tarjeta de IndieBuild de siempre, pero no sé, no le pregunté al resto a ver si tenemos algo más. Déjenme ver si me mandaron algo ellos. El peor, tipo, le tenía que hablar a último momento. Bueno, no vamos a sortear la de IndieBuild y después para la próxima lo sorteamos bien. Que el stream del jueves es un éxito. Vamos a ver. ¿Qué preguntar por acá? ¿Qué se viene para los próximos streams? El jueves, déjenme chequear porque no quiero mentirles.
El jueves hablamos con Lee Robinson, de Vercel. Después, el martes que viene, vamos a hablar con Hernán Wilkinson, que es co-founder de Dos Pines y que estuvo dando cosas, dando capacitaciones en Ethermask cuando yo estaba trabajando como junior ahí. Hernán es una gran persona. ¿Sí? Y va a estar muy bueno todo el contenido que va a dar, así que no se pierda los próximos streams. Y tengo que chequear cuando tenemos el stream con Santi, que es el que me ayuda a armar el setup de luces y de cámara y todo acá, en el que nos va a hablar un poquito de cómo mejorar nuestro ambiente a la hora de tener entrevistas y ese tipo de cosas para que todo parezca un poco más profesional. Soy el de la pregunta de la RAI. Entiendo que no sea el momento para pensarla. Conocí el argumento de hoy, pero fue un placer seguirte igualmente claro y conciso. Sí, pero segura, o sea, no te las quiero contestar acá porque seguramente pierdo un montón de tiempo y yo soy muy malo para los ejercicios algorítmicos, pero parece un muy buen ejercicio. Así que si después querés compartirlo del Discord para que lo hagamos, buenísimo. Bam, bam. ¿Es algo integrado Twitchlo? Las preguntas, si lo hiciste vos, ¿cómo? No, lo hice yo y ustedes lo pueden usar también. ¿Sí? Pueden ir a github.com/gonzi/Twincy. Y nada, esto es una aplicación, o sea, son 3 aplicaciones. Una aplicación en React, 2 aplicaciones en React y un server en Node que se comunican vía WebSocket. Sí, y simplemente yo tengo esta ventanita que ustedes ven acá y cuando yo toco cositas en pantalla, nada, se muestran en pantalla. Entonces ustedes lo que pueden hacer es irse, poner, si no quieren codear, pueden venirse a releases, o sea, vienen a tags, vienen a releases, se baja la última versión y les va a aparecer esto. Algún día con Rauch, paren que cierro esto y lo vuelvo a abrir, así ustedes lo ven. Cuando lo abro, se abre Twincy. Me dice con qué server me quiero conectar, con Ciposo. Y ahora si yo digo Olis, bueno, ahí mandaron, se ve y si yo lo toco aparece. ¿Sí? Entonces esta es la aplicación que armé y que uso en todos los streams y ustedes también la pueden usar. ¿Sí? La verdad no le volví a hablar a Rauch, o sea, le había hablado antes de entrar yo a Vercel, a ver si algún día quería venir y me puso manito por Twitter. Pero después no le volvió a leer, sé que es una persona muy ocupada y que venir a hablar las boludeces que hablamos acá. No sé si es mucho sobrado, pero bueno, algún día le voy a volver a decir. ¿Se van a venir más entrevistas simulacros? Seguramente. Lo que pasa, gente, es que realmente ustedes no saben el trabajo que implica hacer las simulacro entrevistas. Yo se los explico un montón de veces. Tipo, no es solamente decir, vamos a hacer un simulacro de entrevista, sino que yo tengo que buscar a la gente, tengo que saber el nivel técnico de la gente, tengo que armar los ejercicios y tengo que armar los ejercicios pensando en quién los va a resolver y en cuánto yo considero que esa persona los va a resolver y tengo que multiplicar eso por 3 porque generalmente los simulacros los hacemos por 3 y tengo que calcular de que todo eso no exceda el tiempo habitual de un stream y también tengo que considerar la dificultad de los ejercicios para que las personas que están haciendo los ejercicios no la pasen mal. ¿Sí? Porque yo no quiero que la pasen mal, yo quiero que todos aprendan. Entonces, nada, hay un montón de cosas, no tengo tanto tiempo como para hacerlos tan frecuentemente. Pero sí, se van a venir más. ¿Cuán capaz hay que ser para entrar a Vercel? Depende de qué tanta suerte tenga. Nada, cada equipo tiene diferentes varas y diferentes procesos de entrevista y bueno, depende de un montón de cosas. Pero va a depender más que nada de las necesidades del equipo. ¿Conseguiste que están preparando una nueva versión de Code Sandbox? No, no lo vi, después lo voy a chequear. Hola, Gon, si usas Nest.js o el framework Node.js, ¿qué opinas? Nunca lo usé. Lo escuché un montón, pero nunca lo usé. Habló conmigo una vez, creo que vino de una pregunta. ¿Eso? Pero porque me lo perdí. Sí, hablé con Midu. Lo que pasa con Midu es que, ya lo dijimos muchas veces, se complican mucho los horarios. Para Midu es muy tarde cuando nosotros empezamos el stream. Podemos tranquilamente hacer un stream en horario especial para Midu y seguramente lo vamos a hacer, pero todavía no cerramos cuándo. Así que es solamente cuestión de hablarlo de vuelta. Si vos sos de Quilmes, ¿cierto? Consulta, ¿dónde consiste una silla cómoda? Tengo la espalda que no me da más. ¿Alguna recomendación? Sí, siempre recomiendo la X5 del grupo A2 que la compras en Avellaneda. Vas al showroom, podés probarla, la armas a medida y a los 30 días te la entregan. Pagás la mitad y después la otra mitad la pagas cuando la vas a buscar. O la compras por internet. ¿Cuánto te salió más o menos? Pasa que inchequeable porque la compré como hace 5 años.
Creo que se refería a Rauch, que habló conmigo una vez. Sí, Rauch habló hace bastante conmigo en Coso. Rauch estuvo en un montón de entrevistas, muchísimas de Latam y de gente de acá. O sea, no, yo no creo que si le digo a Rauch, che, ¿querés venir? No venga. O sea, puede pasar tranquilamente. Pero yo sé que es una persona muy ocupada y no la quiero joder. ¿Eh? Puedes explicarlo de común si para los que no te siguen en Twitter. Muy buena idea. Porque es muy importante. Y mucha atención la gente que esté buscando trabajo o que esté buscando obtener más engagement. Hay dos cosas que hicimos en los últimos días que son muy importantes si ustedes están en la búsqueda de trabajo. La cosita número uno es en el Discord. Que algún día va a abrir. Vos podés Discord. Bien. En el Discord vayan al canal nuevo que se llama Engagement. Y en este canal, ¿se puede agrandar? No, bueno. En este canal, ustedes pueden publicar, ¿sí?, los links que yo les recomiendo. O sea, por eso hablo de la recomendación de que cuando ustedes están aprendiendo, agarren y documenten su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Documentar el proceso de aprendizaje significa que todo lo que ustedes vayan haciendo todas las semanas, digan, ok, esta semana hice esto, estuve trabajando con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante para generar engagement, o sea, generar que otras personas vengan, hablen, conecten con ustedes. Cuando ustedes comparten contenido de lo que están aprendiendo, generalmente atraen un montón de personas que buscan perfiles como los de ustedes. Entonces, si nosotros creamos este canal de engagement, ¿sí?, y este canal de engagement es para que entre nosotros digamos, che, me gusta, recomendar, compartir, comentar. Este ya sé porque es el que hicimos el fin de semana, que le ayudé con lo del tema de Intersection Observer. Entonces esto va a generar más interacciones, la gente va a verlo más, van a hablar más y eventualmente les puede conseguir trabajo. ¿Sí? Entonces, usen el canal de engagement para publicar las cosas y entren también a reaccionar a los links de las otras personas. ¿Sí? O sea, es muy importante. Así que hagan uso de esto porque realmente yo estuve viendo las otras publicaciones. Ponele esta, la compartió no hay 1246 y tiene 20 personas, ¿sí?, que recomendaron. Entonces, esto hace que su perfil llegue a un montón de gente. ¿Sí? Así que aprovechen el canal y úsenlo. Y lo otro que tienen que hacer es, hice un coso nuevo, que es community.gonzalopuzo.com, en el que están los perfiles, ¿sí?, de las personas de la comunidad. ¿Sí? Entonces ustedes pueden entrar a uno de estos y ver información sobre este perfil, ¿sí?, de las cosas que hacen, los links a LinkedIn o a donde quieran o a su web. Entonces mi idea es que cuando las empresas me pidan perfiles, yo les puedo pasar directamente el link a esto, ¿sí?, y lo puedo usar para generar tipo, nada, un movimiento en sus perfiles. Así que téngalo actualizado y de vez en cuando capaz le pueda llegar algún contacto de alguien más. ¿Sí? Entonces, esas cosas son muy importantes. ¿Y cómo pueden hacer para que su perfil esté acá? Bueno, lo único que tienen que hacer es venir acá abajo y poner el repositorio de Comunsi. Y acá tenemos un pull request de Auchan22, hace 2 horas. Created Auchan22 Biography. File changed, te tuvo que agregar una imagen. ¿Sí? 42 MB que rompí, muchan. 42 KB. Bueno, y se sigue con este formato, ¿sí?, donde ustedes tienen un ID, que es el que se va a usar la URL, el name, GitHub y diferentes cosas. Entonces, cuando yo mergeo esto, ¿sí?, vamos a darle a Pro, vamos a darle Merge Pull Request, Confirm Merge, y esto se va a deployar. ¿Sí? Vamos a venir acá. Perdón, gente, pero no puedo con mi cabeza con esto. Vamos a venir a Community. Voy a hacer un git pull. Origin main. Voy a abrir la carpeta de public. Revealing File Explorer. Vamos a venir a sqush.app. Vamos a agarrar la imagen de Auchan y vamos a bajarle el 50% del tamaño del archivo. ¿Y dónde estaba Auchan? ¿Dónde está Auchan? ¿Por qué no me aparece? Ah, porque capaz lo abrí con otra cosa. ¿Dónde está la imagen de Auchan?
Seguir en File Explorer. Avatars, ahí está. Ah, porque es JPG. Sí, ahí va. Entonces ahora sí. Toque. Ochan. Sí. Venimos acá. Y vamos a pushear. Listo. Entonces, para cuando hice esto, yo debería volver a refrescar acá. Y deberíamos tener Auchan por algunos de estos lados. Capaz todavía no terminó de deployar. A ver, así, acá lo tenemos. Austin Surila Soto. Este perfil no existe. Ah, ¿qué rompimos, Auchan? Ya me rompiste todo. Seguramente Auchan 22. Así porque necesita hacer. Mira, Auchan ya. Otra vez me rompiste. No, mentira, está todo bien. Va a venir acá Auchan 22. Auchan 22. Listo. Este website vuela. Si no está, vuela. Bien. Y ahora sí. Frontend Developer en búsqueda laboral. Y en vez, otra vez, en vez de esto, tiene que venir con los puntitos. Que esto es. ¿Cómo era? Acá, al 250. Ahí va. Comití, hice como 3 deploy. Para cambiar cositas. Pero bueno. La idea es que vean más o menos y que ustedes tengan su perfil acá. ¿Sí? Bien. A ver qué más dijeron. Talk. Engagement mató al canal que mató a Audience. Ah, sí, porque borré un montón de canales que ya no se están usando. Así que tranqui. Qué buena idea. Yo tengo un par de proyectos y nunca los mostré a nadie, solo los dejo en mi portfolio. Sí, gente, generen contenido en Twitter y en LinkedIn, pongan las cosas que están haciendo, eso les va a conseguir trabajo. O sea, no sé si ustedes se dieron cuenta la cantidad de gente, sí, los voy a mostrar de vuelta, que estuvo compartiendo en Yo Conseguí Trabajo, acá. La última vez que publiqué, no me acuerdo qué día fue, pero miren, 9 de febrero, 13 de febrero, 14 de febrero, 15 de febrero, 16 de febrero, 17 de febrero, 18 de febrero, 22 de febrero. O sea, la cantidad de gente que está consiguiendo trabajo y muchos dicen, che, lo fundamental fueron los consejos de LinkedIn y Portfolio y el día a día en el mundo de ti como programador. Acá los streams de Gonzi me hicieron retomar React y los consejos sobre LinkedIn, Portfolio y demás me llevaron a que sin buscarlo demasiado me llegue la oferta. Gente, engagement, ¿sí? En serio, es muy importante. Y no estamos hablando de boludeces. El canal de engagement, o sea, cuando toda esta gente consiguió trabajo y hizo las recomendaciones, ni siquiera estaba el canal de engagement. Así que, posta, dele mucha bola a eso. ¿Sí? No lo estoy jodiendo. Compartir una publicación en LinkedIn con su aprendizaje semanal les puede conseguir trabajo. Sin ningún problema. Así que, denle bola. ¿Alguien sabe qué tema de usa Gonzi? A Yumirash, pónganse una nominación soft y les dice. Gonzi mostra cómo hacer un PR, porfis. Ok, vamos a mostrar cómo hacer un PR. No está en mi coso, no está en mi perfil, en la cosa. Así que vamos a hacer fácil. Voy a venir a repositories, voy a venir a community y voy a venir acá a data entries, que es donde se tienen que crear las cosas. Y voy a poner create new file. Y le voy a poner Gonzi, ¿sí? A esto. Y me voy a copiar, por ejemplo, el de Kadri. Voy a poner acá edit, me lo voy a copiar, voy a cerrar, voy a pegar todo lo que dice Kadri y vamos a cambiar acá y voy a poner Gonzi, acá le voy a poner Gonzalo Pozo, acá le voy a poner Gonzi, acá le voy a poner gonzalo.pozo4@gmail.com, acá es Gonzalo-Pozo, Twitter es Gonzi, website gonzi.dev, bio, olis, soy Gonzi. Company Vercel, Position Rec Developer, Technologies acá, y bueno, acá gonzi.jpg. Imagínense que subí la imagen, ¿no? Para que se los agrando.
Y acá voy a agarrar lo que tengo en mi LinkedIn y lo voy a copiar y lo voy a pegar. Bien. Entonces, guardo esto. ¿Sí? Vamos a achicar un poquito más. Y si hago commit new file, si en realidad me dice crear un pull request, ¿sí? Crear un nuevo branch para eso que se llama Gonzi Patch 1 y empezar un pull request. Entonces hago propose new file y cuando creo el pull request, Vercel se va a encargar de deployar esto y me va a dar un link para ver cómo se ve, ¿sí? mi repositorio subido. Así que ven, acá tengo el inspect para inspeccionar el deployment. Obviamente solamente yo tengo acceso a eso. Y el link de preview está en progreso. Así que solamente tenemos que esperar unos segunditos y ya voy a poder ver cómo se vería en la página. Obviamente la imagen estaría rota. Lo ideal no sería que ustedes hagan esto, sino que se clonen el proyecto, creen el link a mano y lo hagan en su computadora para asegurarse de que todo funciona. O sea, usando Git normalmente, Git pull, Git push, Git commit, Git branch y todo, Git checkout y todo lo que consideren, ¿sí? Acá me da el preview link y yo entro acá y debería haber Gonzalo Pozo o Oli soy Gonzi, ¿sí? Lo toco y acá voy a tener, sí, otra vez porque lo rompí, porque no existe el archivo subido. Pero bueno, nada. No se preocupen, esto está bien que esté roto porque yo no creé el archivo como debía ser. Y bueno, eso es todo de cómo crearlo. Sí, o sea, ustedes en local se deberían asegurar de que todo funcione correctamente. ¿Sí? A ver, acá, el changed. Creé el entry. Ah, no, pará, esto estaba mal porque acá la cagué yo. En realidad yo no tenía que crear este archivo se tenía que llamar gonzi.md, ¿no? Entonces ahora sí. Commit directly to patch 1. Commit change. Yo lo bardeaba a Uchan y al final la había cagado yo. A ver si el patch 1 refresh. Ahí está. Y si vuelvo a pull request, create Gonzi. Esto se está deployando. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo hacerlo con Git. ¿Sí? Vamos a no solamente cómo hacerlo acá, sino cómo hacerlo con Git. Vamos acá vemos que dice Deployment in Progress. Le vamos a dar unos segunditos y con esto ya lo deberíamos tener. Y mientras vamos a venir acá, ¿sí? Y vamos a duplicar la de Kadri, o copy, vamos a darle paste, vamos a renombrarlo a gonzi.md. ¿Sí? ¿Ves? Acá ya debería tener esto. A ver si aparece el de Gonzi, Gonzalo Pozo, bien. Y cuando lo abro tengo todo esto, está todo roto porque yo lo pegué GitHub. ¿Sí? No hagan eso, gente, hágalo bien. Pero yo tengo mi perfil. ¿Sí? Entonces ahí tenemos más o menos cómo crear un perfil. Lo que ustedes deberían hacer es simplemente hacerlo en su computadora, donde crean el archivo, hacen estos cambios, vienen acá, levantan el proyecto local. ¿Sí? Acá le ponemos Gonzi y le ponemos Gonzalo Pozo y Gonzi a la imagen. Lo corremos local para asegurarnos de que funciona. Y voy a ver el proyecto, voy a ver esto. ¿Sí? Acá dice soy Joaquín, pero porque me copié las cosas. ¿Sí? Y si todo esto funciona, crean el pull request, ¿sí? Pusheando, forkeando, como ustedes prefieran. Y listo. ¿Sí? Ahora voy a venir a esto, voy a venir a pull request. Perdón, este es el de Gonzi. Y lo voy a cerrar porque no lo voy a crear. Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer. Bien, a ver, ¿qué más dijeron ustedes? ¿Me puedes explicar en qué se aplica Python? No te podría dar una buena respuesta porque no hago Python. O sea, sé un poco, pero no como para responder bien. Si no sé en qué puedo aplicar Python. Lo estudié, ahora no sé qué hacer con Python. Sí. Perdón, pero no tengo una muy buena respuesta. O si tenés referencias sobre los cursos de Nukba, no. La verdad, no los conozco. ¿Es necesario testing sí o sí en frontend o full stack? Me parece que es importante. O sea, me parece que es importante saberlo, por lo menos. Me parece que está bueno saber las bases de, por ejemplo, cómo hacer testing de funciones con Jest, cómo saber hacer, si estamos hablando de React,
testing de componentes con React Testing Library, cómo hacer test de integración o test end-to-end con Cypress. Está buenísimo saberlo, no es esencial, pero siempre suma un montón de puntos, por lo menos en las entrevistas. Yo recién estoy aprendiendo. ¿Qué me recomiendas aprender después de HTML, CSS y JS? Siempre que dicen después de HTML, CSS y JS, digo, apréndalos bien, ¿sí? JS es muy difícil que ustedes digan, bueno, ya aprendí JS, ya terminé de aprender JS. Nunca se termina de aprender JS. Y bueno, es muy importante aprenderlo para seguir con los próximos pasos. Siempre les digo, háganse ponerle 3 proyectos, como clonando landings o ese tipo de cosas. Y una vez que los terminan, pasan esos proyectos a el primer framework que elijan. React, Vue, Angular, lo que sea. Agarran esas landings que hicieron, las pasan a React y de a poquito van agregándole un poco de funcionalidad. Hacen un to-do list, hacen un buscaminas, hacen aplicaciones que empiezan a meter un poco de lógica para que ustedes empiecen a entender cómo funciona manejar estado, cómo funciona el dinamismo en diferentes tipos de aplicaciones. ¿Dónde podemos aprender testing? No tengo muy buenos recursos. Está el curso ese